¿Eres una persona involucrada en el sector de la construcción y quieres conocer paso a paso cómo presentar tus avisos de obra e incidencias ante el Seguro Social? Si es así, quédate, porque este curso te interesa. ¿Qué tal, amigos? Te saluda tu amigo el licenciado Ramos, experto en seguridad social. Efectivamente, el día de hoy traemos un curso muy interesante porque vamos a explicar paso a paso cómo debes utilizar la plataforma Xerox, que es aquella con la cual las empresas relacionadas con el sector de la construcción deben de presentar los avisos de obra y las incidencias, y con ello evitar multas cuantiosas y adicionalmente revisiones de obra ante el IMSS por incumplimiento de la presentación de estos avisos. Así que quédate porque vamos a explicar de una manera fácil y sencilla cómo cumplir tú mismo con esta obligación. Vamos al video. Pues bien, amigos, vamos a comenzar esta capacitación en relación al Xerox. Vamos a hacerlo de manera muy práctica, al grano, sin la parte teórica, totalmente en este caso interactivo, para que finalmente podamos conocer la herramienta a fondo. Como podemos ver, bueno, pues finalmente el Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción es precisamente el aplicativo del Seguro Social para poder presentar todo lo que son los avisos de obra ante el Seguro Social. Sabemos que en este caso el Xerox se tiene que ingresar desde el escritorio virtual. Para esto, bueno, pues recordemos que para ingresar al escritorio virtual tendríamos que hacerlo a través de la FIEL de la persona física que es representante legal de la moral. Como podemos ver en pantalla, aquí estamos ingresando al escritorio virtual del representante legal, por eso se indica como zona personal. Y en este caso, si fuera una persona moral, tendríamos que irnos a la parte de empresas representadas, y en la parte de empresas representadas nos aparecería el RFC, en este caso de pues la persona moral que representa, para posteriormente entonces poder entrar precisamente a la empresa. Como podemos ver, una vez que ingresamos al RFC, ya dejamos de estar en la zona personal, ahora estamos en la zona empresarial, y entonces pues posteriormente iríamos a todos los registros patronales que habría en esta persona moral. ¿Ok? En caso de que fuera persona física, pues finalmente nos saltaríamos el paso anterior, simplemente nos vamos directamente a registros patronales, para posteriormente nos aparecerían todos los registros patronales que tendría dado de alta esta persona moral, o en su caso la persona física. Aquí dentro del escritorio virtual incluso podemos ver si tenemos algún registro patronal dado de baja por no localizado. Como podemos ver en pantalla, los últimos dos que aparecen son registros que están dados de baja, y que bueno, la recomendación aquí será restablecerlos para que no tengamos ningún problema posterior. En este caso, para ingresar al aplicativo Xerox, lo que tendríamos que hacer es, en la parte de acciones del registro patronal nos va a aparecer un menú, y precisamente dentro de todas las opciones que nos den menú, el ingreso al Xerox es registro de obra. Aquí posiblemente lo ideal sería que aquí le hubieran puesto Xerox, pero bueno, finalmente para ingresar al Xerox es en la parte de cada registro patronal. Es decir, nosotros para entrar al Xerox tendríamos que entrar de manera directa en el registro patronal. Me explico, vamos a suponer que en el registro patronal primero vamos a presentar una obra, le tendríamos que dar en la parte de acciones, y ya en la parte de acciones es ahí donde pues finalmente tendríamos que tendríamos en este caso que elegir la opción de Xerox. Si por ejemplo en este otro registro patronal vamos a dar de alta una obra, entonces a la altura de ese registro patronal nos vamos a la parte de acciones, y es ahí donde tendremos que ingresar al Xerox. Como podemos ver, entonces ya una vez que elegimos el registro patronal, pues finalmente ingresamos al registro de obra. Eso quiere decir que si vamos a realizar una obra que está en una localidad donde no tengamos aperturado el registro patronal, lo primero que tendremos que hacer es aperturar el registro patronal, para efectos de que una vez aperturado el registro patronal, pues en este caso aparezca dentro de este listado
y pues finalmente, una vez que aparezca dentro del listado, podamos elegir la parte de acciones y con esto, bueno, pues podamos tener la posibilidad de ingresar al registro de obra. ¿Ok? Una vez que tenemos esta parte de registro de obra, lo que tendríamos que hacer es precisamente, bueno, ingresamos, ahorita el aplicativo nos da un anuncio, una confirmación, porque recordemos que hubo reformas al régimen de subcontratación de personal y que ahora cambió a servicio especializado u obra especializada, y en este caso nos indica la plataforma que conforme a la reforma de outsourcing publicada, si contamos con una obra con tipo de patrón intermediario, deberemos reemplazarla por una obra de subcontratista especializado. ¿Ok? Simplemente es un anuncio, aquí en este caso le daríamos a aceptar y posteriormente para comenzar a presentar nuestro CIROC, básicamente son 5 pasos para presentar nuestro CIROC. En el primer paso lo que debemos de hacer es elegir si es obra pública o privada. Y bueno, aquí nada más para comentar, cuando queremos registrar un CIROC tendríamos que darle en este menú de registro de obra. Una vez que le damos registro de obra, obviamente posterior a que le demos a aceptar, le damos aquí registro de obra y en este caso lo que tendríamos que hacer es precisamente elegir como primer paso si vamos a dar de alta una obra pública o en este caso una obra privada. Obviamente pues sabemos que las obras públicas son todas aquellas que son contratadas con gobierno y las obras privadas pues cualquier otra que se haga entre particulares. Una vez que elegimos en este caso el tipo en este caso de obra que vamos a dar de alta, como siguiente paso, bueno, pues la plataforma nos manda un anuncio donde nos indica que aceptamos que la información o la información de mi representada relacionada con la obra de construcción, así como la relativa al cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, puede ser visualizada por las personas que se encuentran jurídicamente vinculadas a dicha obra. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, básicamente quiere decir que en caso de que nosotros seamos un contratista principal, nosotros vamos a poder visualizar la información de los subcontratistas. Básicamente vamos a poder visualizar la información relativa a qué tipo de opinión de cumplimiento tienen, si es positiva o negativa, y en este caso si ya dieron de alta el CIROC. Simplemente el aviso a esta situación. Ahora, posteriormente nos va a dar otro anuncio donde este aviso, el CIROC nos indica que las personas físicas o morales deberán proporcionar su REPSE, ya sea su registro de personas físicas o morales que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas. Aquí al final de cuentas, bueno, pues le tendríamos que dar a aceptar. Y bueno, aquí hay una cuestión muy importante. Si nosotros en el paso 1, como ya lo vimos aquí, elegimos obra pública, como lo estamos viendo aquí, en el paso 2 prácticamente nos elimina uno de los tipos de usuario, es decir, solamente se podría dar como contratista, subcontratista o intermediario, pero básicamente se elimina uno de los tipos de usuario. Entonces, recapitulando, si es obra pública, el único tipo de usuario que podrá existir es darlo de alta como contratista, subcontratista o en su caso intermediario. Si por ejemplo nos vamos al paso 1 nuevamente y en lugar de elegir obra pública elegimos obra privada, entonces en el paso 2 ya en este caso aparecerán 4 tipos de usuario, siendo el primero el propietario, segundo contratista, tercero subcontratista y tercero intermediario. Ok, nada más para que nos quede clara esa parte. Bueno, estamos en el entendido que el primero que vaya a registrar el CIROC tendría que establecer la ubicación de la obra. Para esto, el aplicativo como paso básicamente 3 nos establece la pregunta de si conocemos o no conocemos el código postal. Estos datos básicamente de dónde los vamos a sacar, y aquí pasaríamos a, bueno, ¿qué documentos necesito para presentar un CIROC? Básicamente lo que necesitaríamos sería el contrato de obra. Con el puro contrato de obra ahí tendríamos los datos suficientes para poder llenar un CIROC. Hay ocasiones que, bueno, no es nada recomendable, pero hay ocasiones que se da este tipo de cuestiones con órdenes de trabajo, órdenes de compra, algunas órdenes tal vez de servicio. Como comentábamos, no es nada recomendable, pero finalmente en esos documentos
es donde podemos tomar todos los datos para poder presentar un CIROC. ¿Por qué? Porque en ese tipo de documentos, por ejemplo en el contrato, tendríamos aquí que está el domicilio donde se ejecutaría la obra, y obviamente pues en el domicilio ahí vendría el código postal. Si lo conocemos le ponemos que sí, y en caso de que aquí por ejemplo le pongamos que no lo conocemos, como aquí le estamos dando clic, aparece en rojo, entonces la plataforma nos va a ingresar, nos va a preguntar en este caso algunas indicaciones para que podamos ubicar la obra. Si nosotros le ponemos que sí, si conocemos el código postal, le ponemos aquí en la plataforma que sí lo conocemos, cuál es el código postal, y automáticamente la plataforma nos va a indicar cuáles son todas las colonias disponibles para ese código postal que nosotros le ponemos, y al final de cuentas pues le damos en ubicar. En caso, como comentemos, de que hayamos puesto que no, entonces la plataforma nos va a decir: ok, no lo conoces, te voy a ayudar a ubicar la obra. Dime en qué estado vas a hacer la obra, elegimos. Dime en qué municipio o alcaldía vas a hacer la obra, lo ingresamos, y dime en qué colonia vas a realizar la obra. Y ya una vez que tengamos esta parte, bueno, pues nos va a dar una serie de opciones el aplicativo para que podamos ubicar de manera más precisa la obra. Posteriormente, bueno, pues nos va a mandar el aplicativo, en este caso, una ventana donde, si se fijan, ya una vez ubicado el código postal, esto lo va a llenar, de alguna manera lo va a prellenar. Básicamente sería un esquema como lo harían las empresas de mensajería, donde prácticamente nos piden un código postal, y automáticamente con el código postal ya ubican el estado, ya ubican el municipio de todo el país, y ya nada más sería en este caso terminar de llenar algunos otros datos, como por ejemplo es en qué calle, si hay un número exterior, un número interior, y bueno, básicamente si existirían algunos datos complementarios para ubicar la obra. Es importante que la parte de los componentes principales de domicilio son datos obligados. Esta parte de los componentes secundarios pues finalmente son opcionales si queremos poner algún tipo de referencia. Y también es importante que, bueno, a pesar de que aquí dice calle, bueno, esto está programado de tal manera de que si hacemos obra, por ejemplo, en tramos carreteros, bueno, pues también aquí nos establece la posibilidad de poner, bueno, qué tipo de tramo carretero es, si está a cargo de gobierno federal, estatal o municipal, para poder en este caso hacer una ubicación más precisa de la obra que vamos a realizar. Una vez que ingresamos, pues básicamente pues ya todo el domicilio, pues ya vamos a fijar la ubicación, y con esto ya prácticamente quedaría ubicada la obra en el CIROC. Es importante que ustedes sepan que la ubicación de la obra la va a realizar prácticamente el primero que dé de alta la obra. ¿Ok? Eso es importante, y que por lo regular es el primero en la cadena de CIROC. Ahora, como siguiente paso, una vez que ya ubicamos la obra, la plataforma nos va a preguntar la fecha de inicio y la fecha de término, y volvemos a lo mismo. Estos datos, ¿de dónde los tenemos? Básicamente del contrato de obra. El monto de la obra, que también es un dato que viene en el contrato de la obra. La superficie, en este caso de construcción, la superficie de construcción, bueno, pues no es un dato como tal obligado. En caso de que no nos dejara pasar la plataforma y por las características de la obra no se tengan en este caso una superficie en metros cuadrados, como pudiera ser por ejemplo un trabajo de estructura metálica, donde, bueno, pues no se puede medir por metros cuadrados, con que le pongamos el número de 1 pues sería más que suficiente. El tipo de obra, bueno, aquí el tipo de obra básicamente pues va a depender si nosotros elegimos en el paso 1 obra privada o elegimos obra pública. El menú va a cambiar para efectos de que nosotros podamos elegir, y esto tiene relación con el aviso de costos y factores de mano de obra que se publica año con año, y con el cual en este caso el Seguro Social hace las determinaciones estimadas vía artículo 18. Entonces, bueno, finalmente este es un dato importante para que nosotros podamos elegir cuál es el tipo de obra. Una recomendación es que finalmente, si no existe en específico la obra que van a realizar con base en su contrato, pues elijan la que más se parezca, y a lo mejor en observaciones al registro de obra pongan de manera en específico cuál es la obra que van a realizar, qué tipo de obra, para que su aviso de obra quede pues con mayor claridad. Con esto básicamente terminaríamos de llenar el aviso, en este caso de obra. Aquí, por ejemplo, estamos en el entendido que si, como comentamos, hacemos obra pública,
prácticamente el primero que tendría que presentar en este caso el aviso de Xerox sería el contratista. Y en caso de que fuera obra privada, pues igual podría ser en algunos casos el propietario y en algunos otros directamente el contratista. Ahorita hacemos algunos comentarios al respecto. Ahora, ¿qué es lo que haría básicamente ahora? Vamos a suponer, ya tenemos el primer Xerox presentado, vamos a suponer, tenemos una obra pública en su momento que ya se registró por parte del contratista principal y ahora se va a registrar un subcontratista. Bueno, el subcontratista a su vez tendría que entrar a la plataforma, aquí en este caso elegir si es obra pública o privada y aquí en este caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Una aclaración porque bueno, finalmente hay una situación muy importante que como diferencia tenemos respecto al sistema anterior de SATIC. Anteriormente, bueno, pues en la parte del SATIC tendríamos que poner en el caso de un subcontratista pues que finalmente su contrato pues era privado porque finalmente el contrato de obra pública pues lo tenía el principal, pero en el caso del Xerox básicamente se refiere al tipo de obra en la que estamos participando. Eso quiere decir que si somos un subcontratista que vamos a participar en una obra pública, aun y cuando el contrato que tengamos celebrado sea pues básicamente privado porque es un subcontratista con el contratista y finalmente ya es un contrato entre particulares, la naturaleza de la obra es una naturaleza pública. Por lo tanto, aquí vamos a tener que poner en el caso de los subcontratistas la naturaleza de la obra en la que vamos a participar. Si la naturaleza de obra es una obra pública, vamos a tener que elegir obra pública, y si la naturaleza de la obra en la que vamos a participar es privada, vamos a poner una obra privada. Posteriormente, bueno, pues de igual manera, como ya lo vimos anteriormente, nos va a mandar este mensaje que pues simplemente pues le vamos a tener que dar a aceptar. Nuevamente el mensaje del REPSE, que bueno, pues finalmente también le vamos a dar a aceptar. Y bueno, pues aquí por ejemplo, si nosotros le damos por ejemplo contratista, aquí él nos va a mandar un mensaje. Dice: recuerda que para concluir satisfactoriamente con el registro de obra como contratista es necesario contar con el número de obra del propietario, el cual debe ser proporcionado por este. Como comentamos, en caso de obra privada, en primera instancia, básicamente el primero que la plataforma nos indica que debería de dar de alta la obra, pues es el propietario, para que una vez que el propietario tenga un número de Xerox, pues en función de lo que nos dice la propia plataforma, ese número de Xerox que le fue otorgado al propietario, pues en este caso se le dé al contratista. Una vez que tenga ese número, entonces el contratista va a tener que indicar de qué número de Xerox se va a colgar. Es un mecanismo muy similar a lo que ya conocíamos en SATIC, donde finalmente de un mismo número de SATIC se tendrían que ir colgando pues todos los contratistas o subcontratistas, ¿no? Bueno, aquí básicamente si estamos en el supuesto de que el contratista es el que se va a colgar del número de obra del propietario, entonces le vamos a tener que dar verificar. Y al momento en que le demos verificar, nos va a aparecer aquí la ubicación de la obra. Esto nos va a ayudar a verificar que efectivamente vamos a dar de alta nuestro Xerox en el número de Xerox correcto. Posteriormente, bueno, pues aquí vamos a poner de igual manera la parte del periodo, en este caso de ejecución, la parte del monto de obra. Aquí aparece ya el número de REPSE, que como podemos ver en esta primera parte del contratista es un dato que es opcional, la superficie en caso de que exista y aplique, y el tipo de obra que también vamos a estar eligiendo. En la parte del aviso de ubicación, ahorita hacemos el comentario al respecto. Básicamente pues no sería un dato necesariamente obligado, ni tampoco las observaciones del registro de obra no es un dato obligado. Y finalmente con esto, lo posterior que nos indique el sistema es firmar para tener nuestro acuse y obviamente pues nuestro número de Xerox en específico. Posteriormente, digamos que ya analizamos hasta ahorita el propietario, el contratista y el subcontratista. Simplemente para hacer una aclaración, en caso de que el primero que dé de alta sea el propietario, como pudimos ver en el sistema, no nos hace ninguna referencia a ningún número de REPSE ni nada. El número de REPSE nos lo hace hasta el contratista, y si se fijan aquí el número de REPSE es optativo. ¿Cómo podemos saber que es optativo? Si se fijan, aquí tenemos en el monto de obra un asterisco, en la superficie de construcción un asterisco, tipo de obra un asterisco, donde básicamente son los datos obligatorios.
fecha de inicio un asterisco, fecha de término un asterisco, pero sin embargo en el número de REPSE es opcional, ¿ok? Y esto, bueno, es lógico si sabemos que el Seguro Social pues no es el ente facultado para establecer si una empresa constructora está obligado a determinar o a inscribirse al REPSE o no. Eso es facultad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Luego entonces, si la empresa constructora se ubica en ese supuesto, tendría que incorporar su REPSE, aunque sea contratista, y si no, simplemente, bueno, pues el campo queda abierto y de manera opcional. Posteriormente, en la parte de los subcontratistas, ya una vez que el contratista tiene en este caso su CIROC, recordemos que aquí estamos hablando de un caso donde el propietario presenta su CIROC y el propietario tiene ya un número de CIROC que le proporciona el contratista, y con ese número de CIROC pues básicamente el contratista da de alta y le van a dar a él un número de CIROC. Ese número de CIROC, a su vez, el contratista se lo va a tener que proporcionar a sus subcontratistas para realizar una cadena y desde el punto de vista informático estén vinculados a una misma obra. Ahora bien, en este caso le vamos a dar como opción subcontratista, vamos a darle siguiente, y aquí de igual manera nos manda el mensaje, dice: recuerda que para concluir satisfactoriamente con el registro de obra ahora como subcontratista es necesario contar con el número de registro de obra del contratista, el cual debe ser proporcionado por por lo que debe solicitarlo. Es lo que habíamos comentado en su momento. Bueno, el propietario dio de alta su CIROC, en este caso le dieron un número de CIROC que le proporcionó al contratista para que se pueda ligar a la obra del propietario. Y una vez que el contratista presentó su CIROC, al contratista se le asignó un número de CIROC, que ese número de CIROC se lo va a tener que dar a todos sus subcontratistas para que los subcontratistas se liguen al número de CIROC que le asignaron, en este caso al contratista principal. Y así va a ir la cadena, y bueno, pues finalmente por eso el mensaje que nos aparece aquí. Y posteriormente, como parte de las reformas de subcontratación, la plataforma nos indica que confirmemos si estamos hablando de un subcontratista de ejecución de obra especializada, si lo somos o no lo somos, ¿ok? De nueva cuenta, recordemos que el CIROC como tal no nos obliga a tener REPSE. Nos da la opción a que si contamos con REPSE, pues le indicamos si es una obra especializada, y si no contamos con REPSE, simplemente pues lo estaremos ingresando como un subcontratista que no es especializado. Aquí, por ejemplo, le vamos a dar en no somos especializados, es decir, no somos una empresa del sector de la construcción que vayamos a prestar un servicio con REPSE. Y básicamente después de esto, obviamente aquí empezamos con el siguiente paso. Nos va a pedir el número de registro de obra, que ese es el número de registro de obra que nos debe de dar el contratista. Estamos hablando que ahorita estamos presentando el CIROC del subcontratista. Por lo tanto, el número que debemos de ingresar aquí es el de nuestro cliente, es decir, el del contratista principal. Aquí obviamente lo ingresamos, le damos verificar, y nuevamente en la verificación va a aparecer la ubicación de la obra. Y una vez que tenemos la ubicación, corroboramos que efectivamente la ubicación es correcta, pues entonces nos va a aparecer la siguiente pantalla. Si se fijan, cuando le ingresamos la opción de que no somos un subcontratista especializado, aquí básicamente pues nos da la pantalla que ya habíamos visto en el contratista, es decir, nos da fecha, inicio y término como obligatorio, monto de obra obligatorio, número de REPSE aquí aparece como opcional. Superficie metros cuadrados, en este caso obligatorio, tipo de obra obligatorio, y número de aviso de ubicación y observaciones de registro de obra también, en este caso sería en campos opcionales. Posteriormente a esto, pues la plataforma nos indicaría que debemos de firmar el aviso con nuestra fiel, nos da el acuse, y con esto damos cumplimiento a la presentación. ¿Qué es lo que sucede si, por ejemplo, aquí tenemos la parte de confirmar, es decir, que estamos en el supuesto que somos un subcontratista, sin embargo, somos un subcontratista que cuenta con REPSE? Aquí le tendríamos que indicar sí, es decir, vamos recapitulando. Aquí en este caso entramos a la plataforma y le vamos a dar que en este caso somos un subcontratista, y ya que le damos que somos un subcontratista, entonces ahora donde en la parte del sistema que nos pregunta
que confirmamos que somos un subcontratista de ejecución de obra especializada, si contamos con REPSE y ese contrato de obra pues finalmente se va a llevar, en este caso con REPSE, le indicamos que sí. Al momento de indicarle que sí, bueno, pues finalmente a esta parte no cambia, le vamos a tener que indicar el número de CIROC del contratista, que es del cual nos vamos a colgar. Le damos verificar y pues nos va a aparecer aquí la ubicación de la obra para que confirmemos que efectivamente es la obra en la que vamos a participar. Y sin embargo, aquí vienen los cambios. En el caso del subcontratista especializado que cuenta con REPSE, que nosotros contestamos que sí contamos con REPSE, pues finalmente los datos van a cambiar un poco. Aquí finalmente la fecha, inicio y término siempre ha sido obligatoria. Aquí, por ejemplo, cambia, en este caso, en lugar de poner monto de obra, nos dice objeto de la obra especializada a ejecutar. ¿Okay? Aquí dice describe el objeto del contrato de la obra especializada a ejecutar, donde pues finalmente recordemos que parte de la reforma de subcontratación laboral pues es muy importante cuidar en este caso cuál es el objeto de la obra especializada, porque en estricto sentido sería una actividad que no podría ser nuestro cliente y por lo tanto es especializado, es decir que el objeto de la obra que vamos a realizar como subcontratista no podría estar dentro del objeto de la sociedad del contratista, para efectos de que en este caso se pueda dar un adecuado cumplimiento de la reforma de subcontratación, al menos aquí en el esquema de construcción. Otra cuestión aquí es el monto del contrato para la ejecución de la obra especializada. Aquí básicamente pues aquí es el monto del contrato, simplemente aquí le cambian el nombre, en lugar de monto de contrato le adicionan a monto de contrato de la ejecución de obra especializada. Y otro de los campos nuevos adicional al objeto de la obra especializada es precisamente la parte del número aproximado de trabajadores. Y aquí en esta parte, en el número aproximado de trabajadores, recordemos que bueno, si estamos hablando de un subcontrato de obra especializada, las características del contrato, bueno, pues tendría que ser un contrato con características particulares, en donde deben de cumplir también con algunas especificaciones de la Ley Federal del Trabajo. No importa que no sea un contrato laboral, pero si estamos en esquema de REPSE, para prestar un servicio especializado habría que considerar en este caso unas características particulares al contrato, ¿ok? Que bueno, si eres seguidor de nuestro canal de YouTube y de nuestras redes sociales, ahí pudieras encontrar información adicional respecto a las características de los contratos en materia de construcción, que en este caso sirven para subcontratistas especializados, en este caso de obra. Ahora, una vez que ya tenemos esta parte y que bueno, finalmente esta cuestión es importante, aquí nos dice el número de trabajadores, pero bueno, recordemos que esta parte del número de trabajadores es importante porque al final de cuentas vamos a tener que reportar en un aplicativo, en este caso que es el ICSOE para efectos del Seguro Social y el SISU para efectos del Infonavit, todos los trabajadores con los cuales estamos brindando el servicio especializado de ejecución de obra. Ok, entonces esta parte del número de trabajadores, bueno, finalmente sí es importante que más o menos sea coincidente y coherente. Aquí el número de REPSE, si nosotros indicamos que si es un subcontratista especializado, entonces aquí será obligatorio. Aquí en este caso el número de REPSE va a ser obligatorio, y aquí el número que vamos a indicar no es el número, en este caso, de la actividad que en este caso nos autorizaron, sino es el número que empieza con las siglas AR, ¿ok? Entonces aquí vamos a ingresar el número de REPSE y bueno, pues posteriormente el aviso de ubicación y las observaciones, que finalmente ya hicimos algunos comentarios al respecto. Posterior a ello, el sistema nos va a indicar que firmemos el aviso y ya tendremos en este caso nuestro acuse de presentación de subcontratista. Posteriormente, el último tipo de usuario, ya analizamos el propietario, contratista y subcontratista, vamos a analizar el intermediario. Pues aquí básicamente el intermediario anteriormente, antes de la reforma, se utilizaba pues básicamente para empresas de suministro de personal o de outsourcing aplicables al sector de la construcción, que finalmente esta actividad ya quedó totalmente prohibida por virtud de la reforma, y esto quedó expresado en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. Aquí básicamente, como si nosotros elegimos intermediario, nos indica un mensaje en la plataforma que nos dice que recuerde que para concluir satisfactoriamente con el registro de obra como intermediario es necesario contar con el número de registro de obra de quien lo contrató, el cual debe ser proporcionado por lo que debe solicitarlo.
Aquí, bueno, un comentario: prácticamente ya a raíz de la reforma este tipo de usuario queda, pero básicamente es para cuestiones básicamente de reclutamiento, capacitación, cuestiones que consideramos que no es una obra a ejecutar y que por lo tanto, aun y cuando se indica o permanece todavía activo este tipo de usuario en la plataforma, pues prácticamente consideramos que ya quedaría en desuso el tipo de usuario de intermediario, ¿ok? Es decir, yo no recomendaría que se utilice o que se dé de alta un Xerox para un contrato a lo mejor de, en este caso, capacitación. Digo, no tiene nada que ver con ejecución de obra, o con reclutamiento, no tiene nada que ver con una obra. Entonces, pues básicamente sí sigue quedando el tipo de usuario, pero pues básicamente sería solamente para estos fines, ¿ok? Aquí, bueno, pues vamos a suponer, en el dado caso de que alguien sí quiere registrar un tipo de Xerox por servicios de capacitación de trabajadores de obra o de reclutamiento de trabajadores de obra, bueno, pues finalmente aquí tendríamos que poner el número de Xerox de, en este caso, de quién nos está contratando, la ubicación en este caso de la obra, y pues nos va a pedir aquí fecha de inicio, fecha de término, objeto del contrato. Aquí, si se fijan, pues en el caso intermediario, vaya, pues ni siquiera nos pide la parte del REPSE. Pues básicamente el monto del contrato, si se fijan, esta es una pantalla prácticamente igual a la del propietario de obra. Son datos muy simples y pues le damos enviar información. Posteriormente nos pide la parte de firmar el aviso y con eso estaremos cumpliendo. Una de las cuestiones aquí que es muy importante, que cuando nosotros recordemos, ingresamos al Xerox, tenemos que hacerlo con la fiel de la persona física que es representante legal de la moral, en caso de que estemos hablando de persona moral. Pero en este caso, ya una vez que hemos presentado todos nuestros avisos, uno de los comentarios que es importante también tener es que la firma ya propiamente del aviso no se hace con la fiel de la persona física que fue con la que accesamos al escritorio virtual, sino aquí ya nos pide la fiel de la moral para efectos de firmar el aviso, ¿ok? Entonces, en este sentido, deberíamos de tener la fiel de la persona física, representante legal, para accesar al Xerox, y también la fiel de la persona moral para que nosotros estemos firmando los avisos de obra que estemos presentando. Entonces, para que con esto vayamos haciendo un recuento de qué es lo que necesitaremos para presentar un Xerox: en primer término el contrato, y posteriormente también la fiel de la persona física, representante legal de la moral, y la fiel propiamente de la moral. En el caso de la persona física, pues básicamente solamente necesitaremos la fiel de la persona física, ¿ok? Ahora, hay una cuestión también importante, que es la ubicación de la obra, cuando por ejemplo el contratista o el propietario no proporciona el número de obra. Aquí recordemos que básicamente la plataforma pues nos indica que desde el propietario tendría que dar, en este caso, de alta un Xerox. Sin embargo, si nosotros somos muy estrictos en lo que nos dice el reglamento, en este caso de construcción del Seguro Social, pues básicamente nos indica que la obligación es para aquel que ejecuta obra, y en muchas ocasiones el propietario no ejecuta obra, simplemente, bueno, contrata a una empresa constructora para que sea quien la ejecute. En este sentido, si el propietario, bueno, no va a participar en la obra, en estricto sentido, no estaría obligado a ingresar un Xerox. La problemática que se tiene es, bueno, finalmente, si no hay un número de Xerox ligado al propietario, habría una problemática para que el contratista presente su Xerox, puesto que no tiene un Xerox de donde colgarse. Para, en este caso, saltar esta situación, o en este caso tener una salida a esta situación, vamos a suponer que el propietario no esté obligado a presentar un Xerox por las características que ya comenté, es decir, no va a participar en la ejecución de la obra. Entonces, es más, vaya, hay ocasiones en las cuales el propietario ni siquiera tiene un registro patronal, y obviamente pues el hecho de que solamente aparte un registro patronal para que presente un Xerox, cuando vaya, ni siquiera tiene nada que ver con la parte del sector de la construcción, pues entonces la alternativa que tenemos es presentar, en este caso, un aviso de ubicación de obra. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Ok. El propietario no tendrá que hacer absolutamente nada. Vamos a suponer que aquí el primero que estaría dando de alta el Xerox sería el contratista, ¿ok? Entonces, el contratista entra al Xerox. Estamos en el supuesto de que el propietario no presenta nada, no presenta un Xerox. El contratista es el primero que estaría presentando, y aquí, obviamente, si tuviéramos un número de Xerox, lo tendríamos que poner aquí en la parte del número de registro de obra.
pero estamos en el supuesto de que el propietario no lo va a presentar porque finalmente pues no es obligado. Entonces el CIROC nos indica en esta casilla que nosotros solicitamos el número de obra, pero pues finalmente no nos fue proporcionado, ¿ok? Entonces al momento en que indiquemos que no se nos proporcionó el número, en este caso de obra, le damos clic en la casilla y automáticamente nos va a indicar aquí lo siguiente: ok, está bien, ya indicaste que el propietario no te proporcionó el número de CIROC. Entonces, ¿cómo se haría la vinculación? Aquí vamos a tener que poner el Registro Federal de Contribuyentes del propietario. ¿De dónde lo podemos sacar? Obviamente, otra vez del contrato. El contrato va a ser vital para efectos de presentar un CIROC. Esto va a estar conectado en tiempo real con, en este caso, la plataforma del SAT, para que si nosotros ingresamos mal el número del Registro Federal de Contribuyentes del propietario, pues nos va a indicar que el RFC pues es inválido, ya sea el contratista o el propietario, pues que es inválido. Entonces, bueno, aquí si nosotros somos el contratista y vamos a ligar al propietario, vamos a tener que poner el Registro Federal de Contribuyentes del propietario, ¿ok? Le damos verificar y bueno, ya una vez que se verifique, bueno, pues ya se valida. Si hay algún error, nos va a indicar la plataforma de este error y posteriormente nos va a decir: ok, ya me ligaste al propietario. ¿Cuál es el periodo de ejecución y cuál es el monto de la obra? Son los únicos dos datos que nos va a pedir. Y bueno, pues finalmente aquí nos indica que si estamos seguros, que es una pregunta que en todos los casos nos va a pedir el CIROC. Le damos que sí y entonces procedemos a firmar. Vamos a proceder a firmar, recordemos, ya con la fiel de la persona moral, en caso de que estemos hablando de la persona moral. Y posteriormente aquí nos va a dar un número de ubicación de obra. Entonces, en el caso de que el propietario, por ejemplo, no presente CIROC, tendríamos que hacer esto como primer paso. ¿Por qué? Porque finalmente este número de ubicación, que si se fijan, la característica está en que el número de ubicación es solamente un dato numérico. En el número de ubicación, en el número de obra, digamos, llamémosle normal, antes de la nomenclatura numérica viene una letra C, ¿ok? Entonces, si nosotros somos contratista, el propietario no presenta un CIROC y no tenemos de dónde colgarnos, tenemos que hacer este procedimiento. ¿Para qué? Para, en este caso, tener un número de ubicación. Luego entonces, ya que tenemos ese número de ubicación, ese es el primer paso. No hay que confundir, como contratista no hemos dado de alta nuestro CIROC. Lo único que hemos hecho es vincular, en este caso, al propietario de la obra que no hizo el trámite de CIROC a un número de ubicación de obra. Posteriormente, el contratista, después de que hizo esto, tendría que ingresar nuevamente a la plataforma y ahora, pues finalmente, una vez que ingresa nuevamente, ponerle aquí en el número de registro de obra, obviamente no el que nos tendría que proporcionar el propietario porque no nos lo proporcionó, sino el que acabamos de tramitar nosotros mismos. Es decir, entramos a la plataforma nuevamente, elegimos nuevamente como contratista y aquí vamos a poner el número de ubicación. ¿Cuál? Este que acabamos de tramitar nosotros mismos. Lo ponemos aquí, en este caso, en esta parte, en el registro de obra, y prácticamente con esto seguimos los pasos que ya explicamos y nos estaríamos colgando de un número de ubicación de obra que está ligado al propietario que no presentó CIROC. Esa sería la forma en la que podamos, en este caso, manejar el CIROC cuando el propietario pues no nos presenta o nos entrega el número de CIROC. Una vez que tenemos esto, básicamente ya tenemos todo lo que son los avisos que podemos presentar. Y posteriormente, bueno, pues vamos a pasar a la cuestión de las incidencias. En la parte de las incidencias tenemos aquí lo siguiente. En la parte de las incidencias de obra vamos a poder presentar cancelación, actualización, suspensión, terminación y reporte bimestral. Ok, básicamente aquí el estatus va a tener una injerencia en el tipo de incidencias. Aquí nos van a aparecer
en este caso 5 incidencias, pero en realidad son 6. Aquí, ¿cuál es la que estaría faltando? Si el estatus de la obra está en activa, obviamente pues aquí nos aparecerá como tipo de incidencia suspensión, pero en caso de que aquí en estatus esté suspendida, en lugar de suspensión va a aparecer la que faltaría, porque en realidad son 6 tipos de incidencias y aparecería reanudación, ¿ok? Entonces el número o el tipo de incidencias va a depender del estatus. Aquí la única diferencia es que si está activa nos va a aparecer suspensión, y si está suspendida aquí nos va a aparecer reanudación. Sería lo único que cambiaría. Posteriormente, si nosotros vamos a registrar una incidencia de obra, pues vamos a irnos en este caso por la incidencia de cancelación. En la parte de la incidencia de cancelación tenemos aquí una cuestión muy importante. Los únicos datos que nos pide básicamente es la fecha, en este caso de cancelación de la obra, el monto ejercido a la fecha y el motivo de la cancelación. Esto es importante porque finalmente aquí hay ocasiones en las cuales pues realizamos la obra y al final de cuentas pues por alguna razón se cancela o ya no se ejecutó, o a lo mejor alcanzamos a ejecutar una parte y posteriormente se cancela. Entonces aquí en los motivos de cancelación las opciones son caso fortuito o fuerza mayor, falta de financiamiento, expropiación, rescisión de contrato o proceso judicial. Y bueno, pues aquí pues básicamente pues elegiríamos cualquiera de estas. Y una de las cuestiones que también es importante que sepamos es que la plataforma, bueno, pues nos indica algunos candados. Básicamente los candados es que la fecha en este caso pues no puede ser, no puede ser la fecha seleccionada, no puede ser mayor a la del día de registro, ¿ok? Básicamente es uno de los primeros candados. También en cuanto al monto, en este caso pues debemos de poner un monto ejercido a la fecha, no lo podemos dejar en blanco, y también pues debemos de seleccionar cuáles fueron las causas por las cuales se canceló la obra, ¿no? Posteriormente, de igual manera, ya que tenemos estos datos, nos va a indicar que estamos seguros, y posteriormente, ya una vez que le damos que estamos seguros, simplemente lo firmamos y ya tenemos nuestro aviso de cancelación. La actualización, bueno, en este caso, la siguiente incidencia, que es la actualización, esto se cruza con otro tipo de incidencia, que es el reporte bimestral. En este caso, dentro del reporte bimestral, una de las características que nosotros tenemos y que hay que cuidar aquí es la siguiente. Cuando nosotros queremos presentar una actualización o digamos un CIRO complementario, tenemos que en este caso tener cuidado de que estemos al corriente de nuestros reportes bimestrales. Es una incidencia que vamos a ver más adelante. En el CIROC nos vamos a tener un semáforo de cumplimiento, y si por ejemplo está en verde quiere decir que vamos al corriente en nuestro reporte bimestral, si está en amarillo quiere decir que debemos 1, y si está en rojo quiere decir que debemos 2 o más. Si está en amarillo no vamos a poder presentar nuestra actualización hasta que primero no presentemos nuestro reporte bimestral, ¿ok? Entonces, bueno, si vamos al corriente en nuestro reporte bimestral, sí vamos a poder presentar una actualización al CIROC, un CIROC complementario. Una vez dicho esto, bueno, pues tenemos en este caso que lo que nos va a pedir el CIROC es, en este caso, qué es lo que queremos modificar en un CIROC complementario. Pues la fecha de término, que a lo mejor se movió, el monto de obra, que a lo mejor se movió, la superficie, y cuáles fueron los motivos por los cuales nosotros estamos pretendiendo pues actualizar o presentar un complementario, en este caso de la obra. Aquí en este caso es muy importante que aquí tenemos también de igual manera unos candados. Aquí por ejemplo en el monto de la fecha, en la fecha de término, no puede ser menor al último bimestre y año que se reporta. Este es uno de los candados que tiene el sistema. También, por ejemplo, el monto de la obra en la actualización pues no podemos cerrarlo a 0, no nos lo permite la plataforma. Y también no puede ser el monto, en este caso, de la obra que queremos actualizar o ingresar complementaria, no puede ser menor al último reporte, en este caso, al último monto ejercido que nosotros presentamos, lo cual es lógico. Es decir, si nosotros indicamos que ya tenemos ejercido, por ejemplo, 3 millones y le decimos, ¿sabes qué? Pues presento una complementaria por 2, obviamente pues es incongruente que ya hayamos reportado 3 millones de monto ejercido y que lo queramos modificar a 2, ¿no? Digo, aquí la plataforma no nos lo va a permitir.
Posteriormente, una vez hechos los comentarios, ingresamos esta parte, nos va a indicar la plataforma que estemos seguros y en este caso pues le damos firmar. Es muy importante considerar que básicamente el Xerox solamente nos permite 3 actualizaciones, solamente son 3 complementarios, una cuarta ya no lo permite, por lo tanto debemos de cuidar muy bien el número de complementarias que tenemos, ¿ok? Posteriormente, bueno, tenemos una suspensión de obra. En la parte de la suspensión de obra, esta parte también es otra de las incidencias que tenemos. Y en la parte de suspensión de obra, básicamente aquí lo que tenemos en la parte de la suspensión es la fecha de la suspensión, el monto ejercido a la fecha de suspensión y cuál es el motivo de la suspensión. Aquí las opciones que nos da es clausura, caso fortuito fuerza mayor, falta de financiamiento, huelga o proceso, en este caso judicial. Y también en este caso la plataforma nos va a indicar algunos candados. Básicamente en el monto ingresado no puede ser menor al último monto ejercido cuando vayamos a presentar una suspensión. Eso es un candado que nos da la plataforma. Y una vez que tengamos esta parte, vamos a suponer, esto se vio mucho en la pandemia, donde hubieron obras que se pararon, entonces se tuvieron que presentar avisos de suspensión de obra, ¿ok? Aquí, ¿cuál fue el motivo? Caso fortuito fuerza mayor, se suspende la obra y posteriormente, bueno, ya se tuvo que reactivar. Una vez que ya presentamos esto, llenamos los datos, nos va a indicar la firma y vamos a tener nuestro acuse de suspensión. Posteriormente, la incidencia más común será la terminación de obra. Aquí, bueno, en la parte de la terminación de obra, pues finalmente nos va a pedir el Xerox la parte de la fecha en la que vamos a ingresar. Y es muy importante que esa fecha debe de coincidir con el aviso que inicialmente nosotros dimos. Es decir, que si en el aviso inicial de obra habíamos dado una fecha de terminación y finalmente este es diferente a la fecha que vamos a poner en el aviso ya propiamente de terminación, entonces no lo podríamos hacer. Es decir, si ya cambió la fecha de terminación que habíamos registrado, entonces lo que tendremos que hacer es primero presentar una complementaria modificando la fecha para que cuando presentemos ya el aviso de terminación sea coincidente a la fecha, si no el sistema no nos lo va a permitir. Lo mismo ocurre con el monto ejercido. Si al final, cuando vamos a terminar la obra, a presentar el aviso de terminación, habíamos indicado que la obra es de 4 millones, pero en realidad fueron 4 millones y medio. Si nosotros le ponemos 4 millones y medio cuando el aviso original indicaba 4, de igual manera primero tendremos que ingresar a un complementario, un aviso de actualización, para que pongamos en este caso la fecha y el monto ejercido, para que cuando presentemos la incidencia de terminación coincida la fecha de terminación y el monto ejercido pues con los datos que vamos a reportar. En caso contrario no nos va a permitir la plataforma hacerlo, ¿ok? Por eso siempre será importante dejar al menos un complementario activo. Posteriormente a estos datos, simplemente la plataforma nos confirma los datos, nos pregunta que los datos sean correctos, nos pide en este caso la fiel para firmar y una vez con esto, bueno, pues ya, básicamente ya cumplimos, ¿ok? El reporte bimestral, que es la siguiente incidencia, bueno, pues la siguiente incidencia básicamente es el monto ejercido a la fecha. Recordemos que esto es bimestral y básicamente aquí la cantidad tendría que ser acumulativa. Es decir, si yo, por ejemplo, vamos a suponer que la obra, para que sea didáctico, comienza, vamos a suponer, de enero a diciembre, pues obviamente el reporte bimestral de enero-febrero, pues lo presentamos en marzo. Y básicamente pues lo ejercido en este caso en el primer bimestre. Si vamos a reportar el segundo bimestre, es decir, marzo-abril, tenemos que reportar no solamente lo ejercido en marzo-abril, sino lo acumulado que ya reportamos en el primer bimestre, más lo del segundo bimestre, y vamos a poner la fecha. Si vamos a reportar el tercer bimestre, lo acumulado en los 3 bimestres y lo vamos a reportar. Eso quiere decir que cuando tenemos un semáforo amarillo o un semáforo rojo, la plataforma no nos va a pedir que, vamos a suponer que nosotros hayamos omitido reportar el segundo bimestre y el tercer bimestre y que nos obligue la plataforma a presentar cuánto fue lo ejercido en el segundo bimestre y en el tercer bimestre. Es decir, con que presentemos un reporte bimestral
reportándole al sistema lo acumulado hasta la fecha en la que presentamos el reporte bimestral. Con eso va a ser suficiente para regularizar en materia de reportes bimestrales. Y bueno, pues básicamente, como verán, es un dato pues en este caso es el único dato que nos pide la plataforma. Le ponemos monto ejercido a la fecha. Y obviamente aquí pues el único candado que pues debería de tener es que el monto ejercido a la fecha pues no debe ser en este caso diferente a el monto ejercido que nosotros, al monto de la obra que nosotros pusimos en el aviso inicial. Es decir, si nosotros pusimos en el aviso inicial una obra por 3 millones y aquí le ponemos que ya llevamos ejercidos 3 millones y medio, nos va a poner un candado de que no es posible, porque no podemos ejercer más de lo que nosotros dijimos que iba en este caso a tener la obra como monto. Entonces nada más cuidar esa parte de los candados. Posteriormente a ello pues firmamos y vamos a tener nuestro acuse de nuestro reporte bimestral. Y bueno, pues básicamente aquí como podemos ver aquí si en este caso tenemos ya esta parte de el cumplimiento del reporte bimestral, pues estaremos bien si estamos en color verde, ¿ok? Entonces ahí básicamente no hay ningún problema. Aquí, como habíamos comentado, si por ejemplo aquí estamos en estatus de suspendido, obviamente en las incidencias aquí ya va a aparecer la reanudación, ¿ok? Como estamos en estatus de suspendido y aparece la reanudación, entonces aquí pues básicamente en la reanudación nos va a pedir nuevamente la fecha de reanudación, una fecha de término que puede ser diferente a la inicial, el monto de la obra si es que lo queremos actualizar, la superficie de construcción y pues aquí básicamente un motivo de la actualización. Una de las cosas que deben de considerar es que una reanudación el sistema la cuenta como uno de los tres de las 3 actualizaciones o de las 3 complementarias. Entonces sí hay que tener cuidado en ese punto, ¿ok? Y bueno, pues en caso de que ya llenemos todos estos datos, lo firmamos y tendríamos ya nuestra obra ya activa nuevamente, ¿ok? Ya con esto, si se fijan, pues ya estaríamos perfectamente ya con la obra activa. Perfecto, bueno, ahora vamos a pasar a los motores de búsqueda que tiene el Sirocco. Hasta ahorita estuvimos trabajando en todo lo que corresponde al registro de obra. A continuación, lo que vamos a hacer va a pasar a la otra pestaña, esta que dice consulta de obra, para que podamos visualizar todos los motores de búsqueda que tiene el Sirocco. En ese sentido, para hacer cualquier búsqueda vamos a dar en consulta de obra y posteriormente el primer reporte que vamos a ver es un reporte general de obras, donde ese reporte general de obras lo vamos a poder visualizar por, en este caso, registro patronal, y este reporte nos va a dar prácticamente el listado de todas las obras dadas de alta por cada registro patronal. Ahí pues básicamente nos va a decir, en este caso, en calidad de que dimos de alta la obra, si como contratista, subcontratista o incluso propietario, qué tipo de obra es, cuál es el periodo de ejecución. Y bueno, básicamente todo esto a través de un listado, ¿no? También vamos a tener esta parte de reporte de ubicación. Todos los reportes de ubicación que hemos presentado finalmente también van a aparecer aquí para efectos de validar, bueno, pues cuál es el número de reportes de ubicación que ingresamos a través del Sirocco. El siguiente motor de búsqueda, bueno, pues es precisamente hacer una consulta individual por una obra en específico. Vamos a dar nuevamente en consulta de obra. Y finalmente ahora nos vamos a tener aquí pues todas, en este caso, los registros patronales. Vamos a elegir el registro patronal por el cual queramos, en este caso, consultar la obra en específico. Posteriormente, ya dentro del registro patronal, bueno, pues vamos en este caso a ingresar a la obra en específico. Aquí, por ejemplo, le vamos a dar clic al número de registro de obra y en este caso posteriormente lo que podemos hacer aquí es vamos a revisar básicamente aquí los acuses, o vamos a analizar cuáles son los contratistas que están ligados a una obra en particular.
Si se fijan aquí, en esta parte de número de obra, en la parte derecha donde dice acción, nos dice subcontratos. En la parte de arriba podemos, en este caso, reimprimir todos los acuses que tengamos del CIROC. Y bueno, vamos ahorita por lo pronto a solicitar cuáles son los subcontratistas que ya se vincularon a nuestra obra. Le damos aquí en subcontratos y en este caso nos va a aparecer la lista de todos los subcontratistas que se han vinculado a mi número de CIROC para saber en este caso cuál es el estatus de ellos, si están en estatus activo, están suspendidos, ya presentaron en este caso su terminación, cuál es el monto que ingresaron, si su opinión de cumplimiento es positiva, si fuera verde, si es negativa, si fuera roja, o si está básicamente sin opinión, es decir que es un subcontratista que no tiene trabajadores. Entonces bueno, aparecerá en amarillo. Entonces básicamente pues son los distintos motores de búsqueda que tiene el CIROC. Pues bien, esperamos que haya sido de mucha utilidad esta capacitación en materia de CIROC. Pues bien amigos, esperamos que te haya sido de mucha utilidad este curso de CIROC. Asimismo, te invitamos a que si quieres convertirte en un experto en el tema, visites el link en la liga que te vamos a dejar para que finalmente puedas conocer toda la gama de cursos de capacitación en este tema y con ello seas un experto en seguro social para la construcción. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.